Endoterismo número 22. El maestro ha titulado esta lección como la infinitud. La infinitud. Dice el maestro, inagotabilidad e infinitud son términos análogos en sentido, pero difieren en cuanto a la esencialidad de la idea que encarna. Inagotabilidad e infinitud son términos análogos en sentido, pero difieren en cuanto a la esencialidad de la idea que encarna. Para que exista inagotabilidad, es indispensable que ésta parta de la infinitud, o sea, de algo que sin ser forma ni sustancia es energía, como fuente de todo cuanto tiene relativa existencia, y que bajo el impulso de aquella energía primaria marcha siempre en proceso de permanente transformación como singular proteo de incesante movimiento. Hasta hace no mucho tiempo, la humanidad aceptaba la total inercia de los cuerpos, pero hoy, con la ciencia atómica, se ha demostrado que todo late, se mueve, vibra. Los filósofos rosacruces son conocidos como los filósofos del fuego, y ello en sí mismo encarna la realidad de su profunda ciencia y gran sabiduría. Ya habíamos visto en la lección anterior, pero hemos de repetirlo para beneficio del estudiante, el hecho de que el fuego es la energía por sí, en sí mismo. Es decir, que esta potencia no procede de ninguna anterior, sino que en sucesiva onda de transformación es la que se halla latente en el núcleo de los minerales. Vibra a menor frecuencia que aquella existente en los vegetales. Está en inferior grado vibratorio al potencial manifestado en los animales. Está en inferior vibración al que se manifiesta en el hombre. Y en los hombres, en gama casi indefinida, desde el ser primitivo hasta el adepto, en el cual la fuerza solar es el espíritu del fuego que llamea con inusitado esplendor. Así podemos comprender científicamente el valor de la palabra infinitud, la que se manifiesta en inagotabilidad. El endoterista que medite seriamente en la energía del espíritu solar, manifestada en el fuego generativo, estará marchando en línea recta hacia la más alta sabiduría. Así, podrá comprender el misterio de la evolución y la relativa diferencia de los seres, la cual consiste en que el fuego logoico esté más o menos activo en la sustancia forma en que él se manifiesta. El problema del magnetismo y electricidad pasivo y activo, energía y sustancia, es algo de alternatividad absoluta en todos los cuerpos, mundos y estados de la conciencia única. La electricidad es aquella energía llamada fojar
por los maestros del Transhimalaya y caracterizada por el absoluto movimiento de la potencia universal. Akasa es la parte diferenciada o sombra del primario Johat y convertida en el alma de un sistema de mundo, de un mundo y de un individuo en los mundos. Johat es pues la electricidad universal en el máximo de sutileza concebido, mientras que Akasa es el relativo proceso de coagulación por medio del cual lo infinito, el Johat, se manifiesta en lo finito. Akasa o alma de la creación. Ni Johat ni Akasa son sustancia, tal como lo registran nuestros sentidos, sino solamente los principios irradiante e inducente, electricidad y magnetismo de lo absoluto indiferenciado. En el corazón vemos objetivamente manifestarse el movimiento de expansión, sístole, y el que tiende al reposo, el diástole. Es decir, que el Johat y el Akasa tienen en el físico corazón humano su campo objetivo de manifestación. Si en la naturaleza individual de un humano cualquiera prepondera la fuerza del diástole o la del sístole, se producen necesariamente desequilibrios que tienden a mermar la posibilidad de la existencia diferenciada, es decir, que acortan la vida. El movimiento eléctrico se produce por la acción de la mente y el magnético por la acción vital, al par que el equilibrio o armonía del conjunto se opera por la acción del amor. La vitalidad es magnética y tiende al reposo. El pensamiento es eléctrico y produce la acción, mientras que el amor, en su sentido espiritual, es armonía y produce el equilibrio de los contrarios. Este es el gran misterio que los adeptos han descubierto y convertido en realidad y que el hombre común tiene que descubrir y luego ejercitarse en manejar. Con estos hechos de orden puramente endotérico científico, comprenderemos el misterio de la infinitud manifestada en el ritmo de la naturaleza, el cual se objetiva concretamente en el movimiento cardíaco. El Akasa es una fría potencia que actúa en la esfera del pulmón, mientras que el Johat es el principio igniscente ubicado en el ventrículo izquierdo del corazón y tendiente siempre a una constante expansión. De ahí que en estos dos centros, corazón y pulmón, tengamos objetivado el misterio del sello de David, según los judíos cabalistas, o de Salomón, según los filósofos hermetistas.
La palabra Salomón del árabe Solimán quiere decir concretamente imán del sol y no una persona legendaria. Por más que en el reino de Etiopía haya existido alguna vez un rey que, conociendo el misterio, usara el nombre del sello del doble triángulo, el cual encarna la idea de electricidad y magnetismo, fuego y agua, activo y pasivo, Yod y G. De tal suerte que Salomón, ya sabemos, imán del sol, es un punto magnético radicado en medio de los pulmones. Mientras que Irán representa o simboliza el fuego, y por eso este era el único que tenía la capacidad de fundir los metales en el proceso alquímico de la naturaleza y de la vida. En Salomón, el frío logoico de Acasa se manifiesta, la fría inteligencia, la sabiduría, mientras que en Irán, actividad del fuego, se manifiesta el amor. Y así, unidos estos dos poderes en armónico equilibrio, encarnan el misterio de la vida. La inspiración, la intuición y la genialidad en todas sus formas o manifestaciones. Depende de lo que el fuego, Yod, fecunde el agua, G, y de ello sale el aliento, la vida, el mercurio filosofal. Todas estas actividades proceden de la primaria fuerza llamada infinitud. Así queda constituido el perfecto triángulo de la verdadera sabiduría, inagotabilidad, intrepidez, inagotabilidad e infinitud. Hasta aquí la conferencia del maestro, hermanas y hermanos. Vamos a hacer un pequeño recuento de esta lección para que tengamos luego la oportunidad de hacer nuestros comentarios. Muy rápido, atentos. Inagotabilidad e infinitud son términos análogos, dice el maestro, pero difieren en cuanto a la esencialidad de la idea que encarnan. Para que exista inagotabilidad, es indispensable que esta parta de la infinitud, y nos complementa, dice, o sea, de algo que sin ser forma ni sustancia, es energía. Dice, como fuente de todo cuanto tiene relativa existencia y que bajo el impulso de aquella energía primaria marcha siempre en proceso de permanente transformación. Este proceso no lo muestra el maestro cuando dice que hasta hace no mucho tiempo la humanidad aceptaba totalmente la inercia de los cuerpos, pero que ahora ya la ciencia atómica nos ha demostrado que todo late, todo mueve, todo vibra. Nos habla de los filósofos rosacruces, que son conocidos como los filósofos del fuego. Allí está realmente en el fuego
esa ciencia, esa gran sabiduría, que tenemos esos grandes seres maravillosos, filósofos rosacruces. Pueden haber más, lógicamente. El maestro nos dice de que ya nos había dicho anteriormente, pero que lo repite para beneficio de todos, el hecho de que el fuego es la energía por sí y en sí mismo. Es decir, que esta potencia es la que se halla latente en el núcleo de los minerales. Lógicamente ahí viene esa transformación, es una transformación sucesiva, nos dice el maestro. Entonces está en los minerales, en el núcleo de los minerales. Tiene menor frecuencia en el reino vegetal. Es en inferior grado vibratorio en los animales, inferior vibración al que se manifiesta en el hombre. Y en los hombres, en gama casi indefinida, desde el ser primitivo hasta el adepto. En todo ese proceso que hay de evolución del ser humano, está igualmente todo aquí. Dice el maestro que en el cual la fuerza solar es el espíritu del fuego, que siempre está ahí llameando con mucho esplendor. Entonces, así podemos comprender científicamente el valor de la palabra infinitud. Pero esta palabra infinitud, dice el maestro, se manifiesta en la inagotabilidad. Y así podremos comprender entonces científicamente el valor de la palabra. Dice el maestro que si meditamos seriamente en la energía del espíritu solar manifestada en el fuego generativo, estará marchando en línea recta hacia la más alta sabiduría. Entonces, tenemos que meditar, mis queridas hermanas y hermanos, en esa energía del espíritu solar que se manifiesta en nosotros en el fuego general. Entonces, así podremos comprender el misterio de la evolución y la relativa diferencia de los seres. Ahí es donde podremos encontrar la diferencia entre los seres, nos dice el maestro, la cual consiste en que el fuego logoico esté más o menos activo en la sustancia forma en que él se manifiesta. Y ya nos ha mostrado cómo esta sustancia forma viene desde el mineral. El problema de magnetismo y electricidad pasivo y activo, energía y sustancia, es algo de alternatividad absoluta en todos los cuerpos, mundos, estados de conciencia. Entonces la electricidad es aquella energía llamada por los maestros, caracterizada por el absoluto movimiento de la potencia universal. La casa es la parte diferenciada o sombra del primario foja y convertida en el alma de un sistema de mundos, de un mundo y de un individuo en los mundos. Foja es pues pura electricidad universal,
en el máximo de su sutileza concebida. La casa es el relativo proceso de coagulación por medio del cual el infinito se manifiesta en lo finito, o alma de la creación. Ni Foghat ni Akasa son sustancias, así como lo registran nuestros sentidos, sino solamente los principios radiantes e inducentes, electricidad y magnetismo de lo absoluto indiferenciado. Entonces, en nuestro corazón vemos objetivamente manifestarse ese movimiento de expansión. No, todos lo tenemos y está en constante movimiento, el sístole y el diástole. El sístole, dice el maestro, es de expansión, mientras que el diástole tiende hacia el reposo. Es decir, que el Foghat y el Akasa tienen en el físico corazón humano su campo objetivo de manifestación. Si en la naturaleza individual de un humano cualquiera prepondera la fuerza del diástole o la del sístole, se producen necesariamente desequilibrios. Entonces, esos desequilibrios realmente se encuentra allí la posibilidad de que la existencia se pueda acortar. El movimiento eléctrico se produce por la acción de la mente y el magnético por la acción vital. Al par que el equilibrio o armonía del conjunto opera por la acción del amor. La vitalidad es magnética y tiende al reposo. El pensamiento es eléctrico y produce la acción, mientras que el amor, en su sentido espiritual, es armonía y produce el equilibrio de los contrarios. Entonces, este es el gran equilibrio que los adeptos han descubierto y convertido en realidad y que nosotros, hombres del común, tenemos que descubrir para luego ejercitarnos en manejar aquello. Con estos hechos de orden puramente endotérico-científico, comprenderemos el misterio de la infinitud manifestada en el ritmo de la naturaleza, el cual se objetiva concretamente en el movimiento cardíaco. Akasa, una fría potencia que actúa en la esfera del pulmón, mientras que Foghat es el principio igniscente ubicado en el ventrículo izquierdo del corazón. Y este siempre tiene una tendencia a una constante expansión. De ahí que estos centros, corazón y pulmón, que en ellos tengamos objetivado el misterio del sello del David, según los judíos cabalistas, o de Salomón, según los filósofos hermetistas. De Salomón quiere decir imán del sol. Aquí está haciendo referencia al sello de David, el cual encarna la idea de electricidad y magnetismo, fuego y agua, activo y pasivo, y Yod y G. Así que Salomón es el punto magnético, un punto magnético radicado en medio
de los pulmones. El maestro dice que Irán Abid representa o simboliza el fuego, por eso este era el único que tenía la capacidad de fundir los metales en el proceso alquímico de la naturaleza de la vida. Salomón, el frío logoico de Acasa, se manifiesta en fría inteligencia. La sabiduría, mientras que en Irán la actividad del fuego se manifiesta el amor. En Irán la actividad del fuego se manifiesta el amor. Y así unidos estos dos poderes en armónico equilibrio encarnan el misterio de la vida. Entonces, la inspiración, la intuición y la genialidad en todas sus formas o manifestaciones dependen de que el fuego, el yod, fecunda el agua, el G, y de ello sale el aliento, la vida, el mercurio filosofal. Entonces, todas estas actividades proceden de la primaria fuerza llamada infinitud. Infinitud. Y así queda constituido el perfecto triángulo de la verdadera sabiduría. Muy bien, mis hermanas y hermanos. Entonces, vamos a dar paso para que puedan hacer sus aportes o hacer sus comentarios. Gracias, hermanos. Bueno, los escuchamos, hermanas y hermanos. Tienen la palabra. Hermano Edgar. Gracias, hermano. Bien, bien puede. Siempre la actuación del yo y el G. El yo, la infinitud, y el G, la inagotabilidad. Siempre en eterna función. Por eso en la Cábala realmente al yo se le llama fuego único y universal, porque él es realmente es donde parte realmente todo, absolutamente todo. Es la fuerza, la electricidad en el cosmos infinito, y viene la bifurcación de aquella fuerza formando soles, galaxias, sistemas, planetas, lunas, etcétera, poblando el universo entero cómo se bifurca aquella fuerza. Entonces, donde viene precisamente el primero, la electricidad, y el segundo, pues el magnetismo. Y desde el punto de vista del trabajo interno que debe alcanzar todo hermano a través de la evolución, es precisamente formar de ambos un campo electromagnético que se va logrando progresivamente en un equilibrio perfecto entre la electricidad y el magnetismo. Es decir, entre la infinitud y la inagotabilidad. Maravillosas todas estas conferencias del maestro, hermano, porque nos va permitiendo ir comprendiendo la grandeza de aquello. Ahora, con referente a la energía del logos. El logos, realmente en el poder generativo del hombre, el maestro le llamaba el logos espermático. Y efectivamente, porque allí realmente el logos, representado los cielos, se besa con la tierra, ¿ya? La sustancia, para los fines precisamente de la sublimación constante y permanentemente de aquel divino fuego, y el hombre realmente avance a través de la evolución, desarrollando su propia conciencia egoica y su propia alma, su propia sensibilidad crística, para un día llegar a amalgamar la sensibilidad con la conciencia y llegue al ascenso conciencia, que es precisamente el camino rumbo hacia la deidad. Gracias, hermano. Gracias, muchas gracias. Perdón, hermano. Hermano Ernesto. Gracias.
el maestro empieza diciéndonos que la inagotabilidad viene de la infinitud. Es que la infinitud es uno, no es dos. Él no se divide. La infinitud es el cosmos infinito, es el absoluto del cual nosotros no podemos decir nada, porque no lo conocemos. Entonces, la inagotabilidad parte de ese principio infinito, como todo, ¿no? Pero él no se divide. Bueno, eh, lo presentimos nosotros como electricidad y magnetismo, es decir, como Akasa y Fohat. De manera pues que el Fohat es electricidad y el Akasa es magnetismo. Eso está representado en nosotros en el cerebro, que es frío, y el corazón, que es el fuego. Entonces, ahí lo podemos nosotros analizar cuando nos enamoramos, cuando éramos jóvenes, sentíamos amor y nuestro corazón se inflamaba de ese amor. Y nosotros teníamos una lucha entre conquistarla a la niña o como que guardar ese amor en nuestro corazón y no perder ese sentido, pero uno siempre se decide por la generación, porque ese es el alma del mundo. El alma del mundo está, y de los planetas y del universo, esa infinitud, ese es el alma del mundo que está en todas las cosas, es el fuego cósmico que está en el mineral en la forma más reducida. Cuando nosotros golpeamos un mineral, salta la chispa y vemos que ahí está el fuego. Entonces, esa es la forma primaria de encontrar el fuego en el universo, en nuestro mundo. Luego sigue más expandido en los vegetales y más expandido, más representativo en los animales y luego en el hombre y después en los adeptos. De manera pues que ese fuego vamos nosotros trabajándolo y lo vamos haciendo nuestro. Los adeptos han comprendido el misterio y por eso es que ellos son adeptos. Entonces, de Dios, de la infinitud, no podemos decir que es doble, que es uno y el otro, no. Él es uno, por eso está en la punta del triángulo. Y se manifiesta o sentimos su manifestación, porque en realidad Él no se manifiesta, Él es siempre. Él no necesita manifestarse, Él está en todo. Y entonces esa infinitud, de allí parte la inagotabilidad, que es esa energía inagotable del hombre, es Dios en nosotros, que Él nunca abandona su base, esa es inagotable. Dios nunca abandona, el Ser Supremo nunca abandona su base, dice la Cábala, porque siempre lo encontramos allí, y allí es donde hay que irlo a buscar, porque todos los esoteristas que verdaderamente saben, lo buscan allá, no lo buscan en el cielo ni en las estrellas, lo buscan en la esfera de Yesod. Y le rinden el culto más sagrado y más divino que podríamos nosotros aprender a nosotros también a rendirle ese culto allá. Pero nosotros hacemos todo lo contrario. Hablamos hasta mal de esa divina energía que nos hizo humanos y que sublimada nos hará divinos. Y el maestro concluye, pues, dice, nos explica exactamente cuál es la función y de dónde parten esas energías. Y es un maravillosa esta conferencia, hermanos. Qué divinidad de conferencia. Pero es una con otra. No debemos olvidar la anterior ni la que viene. Eso están unidas totalmente. De manera pues que lleguemos a la comprensión y logremos trabajar de acuerdo como los maestros quieren que trabajemos. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere aportar, decir algo? Hermana Elsa.
Sí, una maravillosa conferencia y en realidad invita a todos los hermanos a que pensemos en esa frase que nos dice que la escuela de los Rosacruces en sí son para construir